Vincent es completamente inútil. Nuestra hija merecía algo mejor que este marido fracasado. Las palabras de mi suegra cortaron el aire de la cocina como cuchillas afiladas. Estaba parado en la entrada de la habitación, sosteniendo el regalo de aniversario de bodas que le había comprado a mi esposa, cuando escuché la conversación que cambiaría todo para siempre. Estoy completamente de acuerdo, querida, respondió mi suegro Guillermo con una voz llena de desprecio. 5 años de matrimonio con nuestra princesa y lo que mostró? Nada. Solo gasta su dinero y vive a costa nuestra. Mi esposa Samantha soltó una risa que nunca antes había escuchado, fría y cruel. Tienen razón. A veces me pregunto por qué todavía estoy con él. Es un poco patético, en realidad. Mi nombre es Vincent, tengo 31 años, y en ese momento sentí que mi mundo se derrumbaba. Durante 5 años creí tener una familia que me amaba y respetaba. La realidad era bastante diferente. Retrocedí silenciosamente por el pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Subí las escaleras de la casa de mis suegros, la misma casa en la que había invertido 665,000 en renovaciones cuando pasaron por dificultades financieras 2 años antes. La misma casa en la que pinté cada habitación, reparé el techo con mis propias manos e instalé un sistema de seguridad completo porque me preocupaba la seguridad de la familia de mi esposa. En la habitación de invitados donde Samantha y yo siempre dormíamos durante las visitas, abrí mi computadora portátil. Mis dedos temblaban ligeramente mientras accedía a nuestras cuentas bancarias conjuntas. Allí estaba la prueba de todo lo que habían olvidado convenientemente. $85,000 transferidos a la cuenta de Guillermo en los últimos 3 años. 47,000 para cubrir las deudas de la tarjeta de crédito de Samantha que me había escondido. 31,000 prestados a su hermana que nunca fueron devueltos. Más doloroso que los números en la pantalla fue el recuerdo de cada excusa que había aceptado sin cuestionar. Es solo hasta que papá se jubile. Mamá necesita esta cirugía. Es una emergencia familiar. Emergencias que se han convertido en constantes, necesidades que se han convertido en expectativas. Gratitud que se evaporó para dar paso a un sentimiento de derecho adquirido. Abajo escuché más risas. Probablemente estaban planeando cómo extraer más dinero de su marido inútil en los próximos meses. Lo que no sabían es que había dejado de ser ingenuo hace mucho tiempo. De hecho, en las últimas semanas, ya había notado pequeños signos. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba en la habitación, miradas entre Samantha y los padres que no podía descifrar. La forma en que había comenzado a cuestionar cada una de mis compras, como si mi dinero no me perteneciera realmente. Cerré mi computadora portátil y me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana el jardín que había cultivado para ellos. Cada rosa, cada arbusto, cada piedra del camino había sido plantada y colocada por mí, invirtiendo mi tiempo y amor en algo que creía que era nuestro futuro común. Pero mientras se reían de mi supuesta inutilidad allí abajo, estaba haciendo un descubrimiento que cambiaría por completo el juego. Si me veían como un esposo fallido que solo agotó sus recursos, tal vez era hora de mostrar exactamente lo que sucede cuando esos recursos desaparecen. Abrí mi teléfono y comencé a tomar notas. Cada préstamo, cada transferencia, cada factura que pagaba mensualmente. Su casa, el auto de Samantha, hasta el seguro de salud familiar. Todo había pasado por mi tarjeta de crédito o cuenta bancaria en algún momento. ¿Quieres más historias de justicia como esta? Apoya con un me gusta y comenta lo que harías en esa situación. Abajo escuché a mi suegro decir, al menos sabemos que podremos contar con su dinero durante bastante tiempo todavía. Fue en ese momento que sonreí por primera vez en semanas. Realmente no tenía ni idea de lo que les esperaba. Mientras permanecía en mi habitación, digiriendo la traición que había presenciado, otras voces se unieron a la conversación. La hermana menor de Samantha, Jessica, había llegado con su esposo Daniel. ¿Dónde está Vincent?, preguntó Jessica, y pude escuchar el tono despectivo incluso a través del piso. Está ahí arriba, probablemente jugando en la computadora como siempre, respondió Samantha. Ustedes saben cómo es. Antisocial, siempre fingiendo trabajar en algo importante. Daniel soltó una carcajada. ¿Importante? Este tipo ni siquiera tiene un trabajo real.
Pasa tiempo en sitios independientes ganando 3 canjes mientras Samantha mantiene la casa. Mi mandíbula se contrajo. En los últimos 2 años, mi empresa de consultoría digital había generado más de receita 450,000 en ingresos. Había mantenido deliberadamente un perfil bajo sobre mi éxito financiero, prefiriendo invertir discretamente en el bienestar de mi familia en lugar de presumir. Y lo peor, continuó mi suegra Ellen, es que actúa como si fuera generoso con nuestro dinero, como si nos estuviera haciendo un favor. ¿Nuestro dinero? Esas palabras resonaron en mi mente como una bofetada. Guillermo se rió amargamente. ¿Recuerdas cuando, generosamente, pagó la renovación de la cocina? Actuó como si fuera un gran benefactor. $42,000 para impresionar a su esposa, pero que en realidad provenían de su dinero. Esa afirmación me heló. El dinero había sido retirado de mi cuenta comercial y transferido directamente al contratista. Tenía todos los recibos, todas las facturas cuidadosamente archivadas en la oficina de mi casa. ¿Cómo podía reescribir la realidad tan descaradamente? Y cuando pagó el viaje de Ellen para visitar a su hermana, agregó Samantha. $3,000 para pasaje y hotel como si no fuera nada, solo para presumir. Mi recuerdo de esa situación fue completamente diferente. Ellen me había llamado llorando, diciéndome que su hermana estaba enferma y que no podía permitirse viajar. Le ofrecí pagar todo sin que ella lo pidiera, por compasión. Ahora descubrí que mi generosidad era vista como exhibicionismo. Vincent siempre ha sido un poco extraño, dijo Jessica. Desde que comenzaron a salir en la universidad, ¿recuerdan lo callado que estaba en las reuniones familiares? Parecía que se sentía superior a nosotros. Daniel estuvo de acuerdo, exactamente, siempre con esa cara de superioridad, como si estuviera analizando a todos. Nunca me gustó. Samantha merecía a alguien más, normal. Cerré los ojos, recordando esas primeras reuniones familiares. No me quedaba callado porque pensaba que era superior, sino porque era naturalmente introvertido y trataba de adaptarme a una dinámica familiar muy diferente a la mía. Mis padres habían muerto en un accidente cuando yo tenía 23 años, y fui criado por mi abuela, una mujer tranquila e introspectiva. La familia de Samantha era ruidosa, obstinada, siempre hablaba todos al mismo tiempo. Pensé que estaba siendo respetuoso al escuchar más y hablar menos. Ahora descubrí que ellos interpretaban mi respeto como arrogancia. Y esa historia con el auto de Samantha, dijo Guillermo. Él compró esa usada de $55,000 como si fuera algún tipo de recompensa, como si ella necesitara su aprobación para tener cosas bonitas. Otra distorsión de la realidad. Samantha se había enamorado de ese auto en un concesionario cuando estábamos caminando. Ella habló de él varias veces durante semanas, pero siempre seguido de «pero es demasiado caro, no tenemos que gastar tanto». Había hecho horas extras durante 2 meses, acepté proyectos adicionales para poder darle ese regalo de cumpleaños. Abajo, Samantha suspiró dramáticamente. Ustedes no saben lo que es vivir con alguien que anota mentalmente cada favor. Anota todo, recuerda todo, como si esperara gratitud eterna por cada gesto. No escribía porque esperaba gratitud. Anotaba porque había aprendido desde joven la importancia de la organización financiera. Después de la muerte de mis padres, descubrí que tenían deudas enormes de las que ni siquiera sospechaba. Me prometí a mí mismo no volver a ser sorprendido financieramente. ¿Y vieron cómo reaccionó cuando su padre perdió su trabajo?, continuó Samantha. Ofreció ayuda financiera el mismo día, como si fuera algún tipo de salvador. No puede dejar que las personas resuelvan sus propios problemas. Guillermo había sido despedido de la empresa donde trabajaba desde hacía 15 años. Cuando Samantha me dijo llorando que los padres no sabían cómo iban a pagar la hipoteca, inmediatamente le ofrecí asumir las cuotas hasta que encontró otro trabajo. Pensé que estaba mostrando solidaridad con la familia de mi esposa. Durante los siguientes 8 meses, transferí $2,400 mensuales a su cuenta. Cuando Guillermo finalmente encontró otro trabajo, nunca volvimos a tocar el tema. Nunca me ofreció un reembolso y nunca pedí nada, considerando que era mi contribución al bienestar de la familia. El problema es que nunca nos deja olvidar, declaró Ellen.
Siempre tiene esa actitud condescendiente, como si fuera nuestro benefactor personal. Daniel se rió. Y este tipo ni siquiera tiene personalidad. Está de acuerdo con todo lo que dice Samantha. Nunca tiene opinión sobre nada. Es un poco patético. Esto fue particularmente doloroso porque no era cierto. Tenía opiniones bien definidas sobre muchas cosas, pero había aprendido muy temprano en nuestra relación que contradecir a Samantha en público resultaba en discusiones incómodas frente a la familia. Así que elegí mis batallas, prefiriendo la armonía familiar a la confrontación constante. ¿Recuerdas la vez que intentamos convencer a Samantha para que hiciera ese viaje a Europa con sus amigas? Preguntó Jessica. Se puso raro, haciendo preguntas sobre el dinero y el itinerario como si ella necesitara su permiso. Recordaba esa conversación. Samantha había mencionado que quería viajar con sus amigas, pero cuando le pregunté detalles, fechas, presupuesto, lugares que planeaba visitar, fue porque quería ayudarla a organizarse y tal vez planear algo especial para cuando regresara. Aparentemente, mi interés había sido interpretado como control posesivo. La conversación continuó durante otros 20 minutos. Cada miembro de la familia trajo su propia versión retorcida de mis gestos de afecto y generosidad. Cada acto de amor había sido reinterpretado como manipulación. Cada gesto de apoyo financiero se había convertido en exhibicionismo. Cada momento de silencio se había convertido en arrogancia. Cuando finalmente escuché que las sillas se movían y los platos se recogían, lo que indicaba que el almuerzo había terminado, ya había tomado una decisión. Si me veían como un esposo inútil que solo agotaba sus recursos, entonces era hora de mostrar exactamente cómo sería su vida sin esos recursos. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en mi lugar? Comenta tu opinión aquí abajo. Volví a abrir mi computadora portátil y comencé a hacer una lista detallada, no solo de los préstamos y transferencias que había hecho, sino también de todas las facturas mensuales que salieron de mis cuentas para beneficiar a mi familia extendida. El seguro de salud familiar de mes 1950 por mes que cubría a Samantha, sus padres y Jessica. El pago del auto de Samantha, su matrícula de gimnasio, Netflix Premium, Spotify, Amazon Prime. Todo salió de mis cuentas hace años. Pero más importante que los gastos mensuales fueron las inversiones a largo plazo. La casa de mis suegros tenía una segunda hipoteca de $85,000 que yo había asumido cuando Guillermo atravesó dificultades financieras. El auto de Jessica había sido financiado a través de mi crédito porque el suyo estaba comprometido. Mientras enumeraba sistemáticamente cada área donde mi inutilidad había permitido que continuaran sus cómodas vidas, escuché pasos en la escalera. Samantha apareció en la puerta del dormitorio, sonriendo como si nada hubiera pasado. Cariño, lamento haber tardado tanto. ¿Sabes cómo a mi familia le encanta hablar? ¿Vamos a bajar? Mamá hizo el postre que te gusta. La miré, realmente la miré. La mujer con la que me casé 5 años antes y que acababa de pasar una hora burlándose de mí frente a la familia. Su sonrisa era perfecta, ensayada, completamente falsa. Claro, respondí con calma, cerrando mi computadora portátil. Sería una pena desperdiciar el postre. Mientras bajábamos las escaleras juntos, ella charlaba sobre los planes familiares para el fin de semana, sobre la promoción que Jessica había obtenido en el trabajo, sobre el entusiasmo de sus padres por los trabajos de renovación que querían hacer en el jardín. Lo que Samantha no sabía, mientras hablaba alegremente sobre futuros trabajos financiados por mi inutilidad, es que ya había comenzado a implementar la primera parte de mi plan. Durante los 20 minutos que pasé en mi habitación, no solo tomé notas. También cancelé el seguro de salud familiar que debía renovarse automáticamente el lunes. Fue un pequeño comienzo, apenas perceptible. Pero como todo buen plan, este comenzaría con cambios sutiles que ni siquiera notarían al principio. Y cuando finalmente entendieran lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde para dar marcha atrás. El postre fue servido con sonrisas falsas y cumplidos vacíos. Mientras saboreaba el pastel de lima, observé a cada miembro de la familia con una mirada fresca. Cada gesto cariñoso ahora parecía calculado. Cada conversación sonaba como una actuación. Vincent, cariño, dijo Ellen tocando mi brazo con falsa ternura. Has sido tan generoso con nosotros. Guillermo y yo estábamos pensando en renovar el jardín.
Ya sabes, nada demasiado elaborado, solo una nueva terraza y tal vez una pequeña piscina. Guillermo estuvo de acuerdo con entusiasmo. Hablamos con un contratista la semana pasada. Costaría unos $48,000. Por supuesto, no esperamos que pague todo de una vez. Podemos hacer una cuota. Samantha estrechó mi mano debajo de la mesa. Sería increíble, cariño. Un lugar donde toda la familia podría reunirse en el verano. $48,000 para las personas que acababan de tratarme como marido inútil y fracasado. La audacia fue impresionante. Parece un proyecto interesante, respondí con calma. Lo pensaré. Jessica se rió. Siempre dices eso, Vincent. Pensaré, como si fuera una decisión comercial compleja. Es solo una piscina. Daniel estuvo de acuerdo. Es cierto, analizas demasiado las cosas simples. A veces es mejor simplemente seguir el corazón. Seguir el corazón, como lo había hecho durante 5 años mientras vaciaban mis cuentas bancarias y se burlaban de mi generosidad a mis espaldas. Hablando de corazón, dijo Ellen, Vincent, ¿puedes echar un vistazo al auto de Daniel? Está haciendo un ruido extraño y entiendes la mecánica. No entendía particularmente los automóviles, pero había aprendido lo básico por necesidad cuando era más joven y no tenía dinero para pagar a un mecánico. Aparentemente, esto me convirtió en el experto automotriz de la familia. Claro, respondí, siguiendo a Daniel hasta el garaje. El coche era un sedán de 3 años, bien mantenido. Daniel abrió el capó y señaló vagamente el motor. Comenzó la semana pasada. Un ruido que no sé cómo describir. Eché un vistazo rápido. El problema era obvio, correas desgastadas que necesitaban ser reemplazadas. Una reparación simple, tal vez $150 en un taller. Son las correas, le expliqué. Nada grave, pero hay que cambiarlas pronto. Daniel estuvo de acuerdo, cerrando el capó. ¿Conoces algún lugar barato? Estoy un poco apretado este mes. Ah, claro. El hombre que acababa de llamarme fracasado me estaba pidiendo que recomendara un taller barato. La ironía era casi cómica. Puedo comprobarlo en mis contactos, ofrecí. En realidad, dudó Daniel, como si la idea acabara de pasar por su mente, ¿no podría simplemente ocuparte de eso? ¿Sabes, como un favor familiar? Allí estábamos de nuevo. Una vez más, se le pidió al marido inútil que resolviera un problema financiero. Respondí que lo pensaría y volvimos a entrar. La tarde siguió el mismo patrón, solicitudes disfrazadas de favores, sugerencias sutiles sobre gastos que podría cubrir, cumplidos ambiguos sobre mi generosidad. Cada interacción confirmaba lo que había escuchado antes. Para ellos, yo no era un miembro de la familia. Era un cajero automático ambulante que a veces daba su opinión. Cuando finalmente nos despedimos, Samantha charló con entusiasmo durante todo el camino de regreso sobre los proyectos familiares. La piscina, la renovación del jardín, las vacaciones que Jessica quería tomar. ¿No es maravilloso que todos se preocupen tanto el uno por el otro? Suspiró. La familia lo es todo, ¿no? Absolutamente, respondí, manteniendo los ojos en el camino. En casa, Samantha fue directamente a ducharse, dejándome solo en la habitación. Abrí mi computadora portátil y comencé a hacer cálculos más detallados. En los últimos 3 años, había transferido o prestado $205,000 a varios miembros de la familia de Samantha. $205,000 que nunca fueron mencionados como préstamos, que nunca tuvieron fecha de pago establecida, que nunca generaron ni un agradecimiento sincero. Pero más revelador que los números eran los estándares. Cada solicitud fue precedida por semanas de acondicionamiento emocional, comentarios sobre mi éxito profesional, observaciones sobre las dificultades que atravesaba la familia, elogios a mi generosidad. Lo había interpretado como afecto familiar. Ahora entendía que se trataba de una manipulación sistemática. Mi teléfono vibró con un mensaje de Guillermo. Vincent, gracias por esta maravillosa tarde. Ellen ya está buscando contratistas para la piscina. Samantha tiene tanta suerte de tener un esposo tan servicial. Servicial. No amoroso, no inteligente, no brillante. Servicial, como un empleado eficiente. Esa noche, mientras Samantha dormía a mi lado,
Me quedé despierto haciendo listas mentales, no solo de mis gastos financieros, sino también de todos los pequeños sacrificios que había hecho para mantener la armonía familiar. Las opiniones que tragué para evitar conflictos. Los fines de semana que pasó haciendo las tareas domésticas para su familia, descuidando mis propios intereses. Los chistes a mi costa que toleré en nombre de la buena convivencia. Cada memoria ahora tenía una nueva interpretación. No era amor familiar, era explotación encubierta. Alrededor de las 3 de la mañana, tomé una decisión que cambiaría todo. Si me veían como un recurso para ser explotado en lugar de una persona para ser respetada, entonces era hora de mostrar exactamente lo que sucede cuando ese recurso se agota repentinamente. El plan que comenzó a formarse en mi mente no era venganza, sino una lección. Necesitaban aprender el valor real de las cosas que daban por sentado, y yo sería el maestro más efectivo que jamás hayan tenido. El lunes comenzaría a implementar cambios sutiles que ni siquiera notarían al principio. Cambios que se harían cada vez más obvios a medida que avanzara la semana. Porque si hay algo que aprendí al construir mi empresa desde cero, es que las personas solo valoran lo que pueden perder. Y estaban a punto de descubrir exactamente lo que podían perderse. El lunes por la mañana, mientras Samantha se preparaba para el trabajo, llamé a Marcus Rodríguez, mi contador personal durante 8 años. Vincent, encantado de saber de ti. ¿Cómo puedo ayudar? Marcus, necesito un consejo urgente sobre la estructuración de mis activos personales. ¿Puedo pasar por su oficina hoy? 2 horas después, estaba sentado en su sala de conferencias, montones de documentos esparcidos sobre la mesa de caoba. Interesante, murmuró Marcus, hojeando los documentos financieros. Aquí tienes un patrón muy claro de transferencias indocumentadas a terceros. Desde un punto de vista fiscal, esto puede ser problemático. ¿Cómo? Bueno, técnicamente, cualquier transferencia de más de $15,000 al año a una persona física debe declararse como un regalo. Usted transfirió $205,000 en 3 años a, revisó sus notas, 6 personas diferentes de la familia de su esposa. Sentí un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Y si no he declarado? Usted está sujeto a fuertes multas del IRS. Pero hay una solución. Marcus sonrió. Podemos reclasificar estas transferencias retroactivamente como préstamos de tasa de interés baja o cero. Esto requeriría documentación adecuada y el establecimiento de horarios de pago. La primera pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Prepara toda la documentación necesaria, Marcus. Quiero que todo esté en orden al final de la semana. De vuelta en casa, encontré 3 llamadas perdidas en mi teléfono, Guillermo, Ellen y Jessica, todos con diferentes urgencias que, casualmente, involucraban dinero. Guillermo llamó primero. Vincent, hijo mío, hablé con el contratista esta mañana. Puede comenzar la piscina la próxima semana, pero necesita un 50% de entrada. ¿Puedes transferir los 24,000 hoy? Claro, Guillermo. Solo necesito organizar algunos documentos primero. Preguntas fiscales, ¿entiendes? Oh, claro, claro. Siempre has sido tan meticuloso con estas cosas. Meticuloso. La palabra resonó en mi mente cuando Ellen llamó a continuación. Vincent, cariño, necesito un pequeño favor. El auto se averió y el mecánico quiere $4,500 en efectivo para comenzar la reparación. ¿Sabes lo apretados que estamos este mes? No hay problema, Ellen. Me ocuparé de eso hoy. Jessica fue la tercera. Vincent, lamento molestarme, pero ¿recuerdas que hablé sobre ese curso de diseño gráfico? Conseguí una beca parcial, pero todavía faltan $9,200. ¿Crees que podrías? Considéralo hecho, Jessica. 3 pedidos por un total de más de $37,000 en un solo día, de personas que me trataban como inútil a mis espaldas. Mientras catalogaba estas nuevas urgencias, mi teléfono sonó con una llamada inesperada. Vincent, aquí Michael Thompson de Thompson y Asociados. Michael había sido el abogado de la familia durante años, una de las conexiones que había proporcionado cuando Guillermo tuvo problemas en el trabajo. Michael, qué sorpresa. ¿Cómo puedo ayudarte? De hecho, me gustaría hacer una pregunta.
Recibí una llamada extraña de Guillermo hoy. Estaba preguntando sobre cómo estructurar un divorcio para proteger los activos familiares de un cónyuge. Mencionó específicamente su nombre. La sangre se congeló en mis venas. No directamente, pero estaba claro que estaba hablando de ti. Pensé que debería saberlo. Después de apagar, me senté en silencio durante 10 minutos. No solo me explotó financieramente, sino que planeaba activamente cortarme de las provisiones. Llamé a Rebecca Chen, una de las mejores abogadas de derecho empresarial de la ciudad. Rebecca, necesito una consulta confidencial sobre la protección de activos en caso de divorcio. Por supuesto, Vincent. ¿Cuándo te gustaría que nos conociéramos? Ahora, si es posible. En su oficina, le expliqué la situación en detalle, las transferencias indocumentadas, los préstamos informales, el descubrimiento de los planes de divorcio de la familia. ¿Tienes pruebas de todas estas transferencias?, preguntó Rebecca, tomando notas rápidamente. Cada centavo está documentado. Extractos bancarios, recibos, incluso correos electrónicos donde pidieron los montos. Excelente. Desde un punto de vista legal, usted está en una posición de fortaleza, especialmente teniendo en cuenta que su empresa es de propiedad exclusiva y se estableció antes del matrimonio. Ella me explicó cómo estructurar un acuerdo previo a la separación que protegería mis activos y establecería términos de pago para todos los préstamos impagos. Una última cosa, dijo cerrando el archivo. Si están planeando un divorcio para proteger los activos familiares, probablemente ya hayan transferido dinero a cuentas de las que no está al tanto. Deberías investigar esto. El miércoles contraté a un detective privado, Jake Morrison, un ex policía especializado en fraude financiero. Quiero un informe completo sobre las actividades financieras de mi esposa y mi familia política durante los últimos 6 meses, expliqué, entregando una lista con todos los nombres e información pertinentes. ¿Buscas algo específico? Movimientos inusuales, cuentas que no conozco, cualquier cosa que pueda sugerir que están ocultando activos. Jake sonrió. Este tipo de casos son más comunes de lo que piensas. Tendré información preliminar en 48 horas. Mientras esperaba el informe, comencé a implementar cambios sutiles para probar sus reacciones. Primero, olvidé renovar la suscripción premium de Netflix. Samantha se quejó en la cena: cariño, Netflix no está funcionando bien. Parece que has cambiado al plan básico. Oh, debe ser un error del sistema. Lo comprobaré. Pero no lo comprobé. Quería ver cuánto tiempo le tomaría notar otros errores similares. 2 días después, accidentalmente dejé que expirara la tarjeta de crédito que pagaba la matrícula de su gimnasio sin renovarla. Vincent, mi tarjeta fue rechazada en la academia hoy. Fue vergonzoso. Qué extraño. Debe ser un problema con el banco. Llamaré mañana. De nuevo, no llamé. El jueves, Jake me entregó un informe de 15 páginas que cambió todo. Su esposa abrió 3 cuentas bancarias en diferentes bancos en los últimos 4 meses, explicó, mostrando fotocopias de documentos. Total depositado, $92.000. ¿De dónde viene este dinero? Principalmente de una cuenta conjunta que tienen en First National. Pequeñas transferencias semanales de $2 a $3.000, probablemente para no llamar la atención. El informe también indicaba que Guillermo había transferido la escritura de la casa al nombre de Ellen, y que Jessica había comprado un auto nuevo de $443,000, pagado en efectivo. Han estado preparando el divorcio durante meses, concluyó Jake. Transferir activos, crear separación legal, armar un expediente para demostrar que depende financieramente de ellos. Esa noche, Samantha llegó a casa con regalos: una camisa cara para mí, un perfume francés para ella y una botella de vino de $2.250. Pensé en celebrar nuestra vida juntos, dijo, besándome con más pasión de la que había hecho en meses. Mientras preparaba la cena, charlando alegremente sobre sus planes para el fin de semana, observé una actuación cuidadosamente orquestada. Cada gesto cariñoso, cada sonrisa, cada toque íntimo, todo estaba calculado para mantenerme dócil mientras terminaban sus preparativos. Después de la cena, cuando fue a ducharse,
Abrí mi computadora portátil y finalicé los documentos que Marcus había preparado. Acuerdos de préstamo retroactivos para todas las transferencias realizadas en los últimos 3 años. Interés compuesto del 8% anual, pago completo adeudado en 30 días. Total, $267.000. También firmé los documentos de Rebecca estableciendo un fideicomiso que protegía mis activos comerciales y propiedad intelectual. Cuando Samantha salió del baño, vistiendo la lencería que había comprado para nuestro cumpleaños, sonreí y la besé tiernamente. «Te amo», murmuró. «Yo también te amo», respondí. Y técnicamente, no estaba mintiendo. Amaba a la mujer con la que me casé 5 años antes. El problema es que esta mujer aparentemente nunca había existido realmente. El viernes por la mañana, mientras Samantha dormía, recibí un correo electrónico de Michael Thompson. Guillermo había llamado de nuevo, esta vez para pedir información específica sobre mis activos comerciales. Era hora de acelerar el proceso. Llamé a Marcus, quiero entregar todos los documentos del préstamo hoy. Llamé a Rebecca, active todos los mecanismos de protección que hemos discutido. E hice una última llamada a la oficina de contabilidad que administraba las finanzas de la compañía de Guillermo. Hola, soy Vincent. Estoy casado con Samantha Sterling, hija de Guillermo. Necesito reportar ciertas irregularidades fiscales que he descubierto con respecto a préstamos indocumentados. Cuando Samantha se despertó, ya estaba en la cocina preparando café y huevos revueltos, tarareando en voz baja. «Te ves de buen humor hoy», señaló, abrazándome por detrás. «Tengo una sorpresa para toda la familia para el almuerzo del domingo», respondí, girándome para besarla. «Algo que va a cambiar todo para ustedes». Ella sonrió, pensando que estaba aludiendo a un generoso regalo o al anuncio de una inversión aún mayor. Si supiera que la sorpresa involucraba empréstamos 267,000 en préstamos vencidos y una auditoría fiscal completa de toda la familia, podría no estar sonriendo. Pero ella lo descubriría en 48 horas. Y cuando se enterara, su inútil esposo finalmente le mostraría lo útil que podía ser cuando fuera necesario. El almuerzo del domingo comenzó como siempre. Ellen sirvió el asado que había estado preparando durante décadas. Guillermo se quejó del equipo de fútbol en la televisión, y Jessica habló sobre su último ascenso en el trabajo. Samantha me estrechó la mano debajo de la mesa, susurrando, «Todavía no puedo creer que tengas una sorpresa para todos». Si ella lo supiera. Esperé a que todos terminaran el postre antes de levantarme, golpeando ligeramente mi copa de vino para llamar la atención. «Mi familia», comencé con una cálida sonrisa. «Como saben, siempre he tenido su bienestar en mi corazón. Durante años, los ayudé económicamente cuando lo necesitaron. Y hoy, me gustaría hacer oficial nuestra asociación». Guillermo se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Oficializar?» «Exactamente». Saqué un maletín de cuero de mi bolso. Hablé con mi contador esta semana y descubrimos algunas irregularidades fiscales. Aparentemente, todas las transferencias que les hice deben clasificarse como préstamos para evitar problemas con el IRS. La sonrisa de Ellen vaciló ligeramente. ¿Préstamos? No se preocupen, les tranquilicé, distribuyendo copias de los contratos. Ya he preparado toda la documentación necesaria. Historial completo de los últimos 3 años, interés compuesto estándar del 8% anual. Samantha tomó su copia y la hojeó rápidamente. Su expresión pasó de una sonrisa confiada a confusión, luego a algo que parecía pánico. «Vincent», dijo lentamente, «aquí dice que debo $992,000. 92.400, para ser exactos. Intereses incluidos». Guillermo estudiaba el documento con creciente preocupación. ¿134.000? Pero pensé que eran regalos familiares. Desafortunadamente, el IRS no ve las cosas de esa manera, expliqué con calma. Marcus Rodríguez, mi contador, fue muy claro al respecto. Cualquier transferencia de más de $15,000 al año debe documentarse como préstamo o regalo oficial. Como no los declaramos como regalos. «No hablas en serio», interrumpió Jessica, su voz subió una octava. $57.000 por ayudarte a pagar estudios y coche?
Los contratos contienen todas las especificaciones legales, seguí manteniendo un tono profesional. Pago completo debido en 30 días, de acuerdo con la regulación fiscal para evitar sanciones. Daniel hacía cálculos frenéticamente en el celular. Ellen, eso es más de $280,000 en total. 283,000, corregí, incluyendo intereses y tarifas administrativas. El silencio en la habitación era ensordecedor. Cada miembro de la familia asimiló los números, las implicaciones, la realidad de que el marido inútil se había convertido en su mayor acreedor. Samantha fue la primera en recuperarse. Vincent, eso es ridículo. Estamos casados. Mi dinero es tu dinero. Es interesante que lo mencionas. Saqué una segunda carpeta. Porque mi detective privado descubrió 3 cuentas bancarias que abriste sin mi conocimiento. Se transfirieron $992,000 de nuestra cuenta conjunta. La sangre salió de su rostro. ¿Como tú? Jake Morrison, exdetective especializado en fraude financiero. Muy eficiente. Sonríe suavemente. También descubrió que ustedes consultaron a Michael Thompson sobre cómo estructurar un divorcio para proteger los activos familiares de los que soy propietario. Guillermo se levantó bruscamente, derribando la silla. Escucha aquí, muchacho. Preocupado, continué, imperturbable. Aparentemente encontró esta consulta extraña considerando que mi compañía es propiedad exclusiva antes del matrimonio y que todos los activos importantes están a mi nombre. Ellen comenzó a llorar. Vincent, no entiendes. No queríamos lastimarte. ¿No querían lastimarme? Mi voz permaneció tranquila, pero algo peligroso brillaba en mis ojos. Os he oído llamarme marido inútil, fracasado, parásito. Jessica dijo que era patético. Daniel afirmó que ni siquiera tenía un trabajo real. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Cada persona presente se dio cuenta simultáneamente de que su útil esposo había escuchado cada palabra cruel. Y lo más fascinante, continuó, fue descubrir que Guillermo transfirió la escritura de la casa a Ellen, que Jessica compró un coche de $43,000 a la vista, y que ustedes transfirieron dinero a cuentas secretas. Todo esto mientras planeaban demandarme por dependencia financiera. Samantha intentó un último golpe. Vincent, sé que suena mal, pero podemos explicarlo. No necesito explicaciones. Me levanté con calma. Los contratos son jurídicamente vinculantes. Tienen 30 días para pagar la totalidad, o comenzaré el proceso de facturación. No nos harías eso, murmuró Ellen. Ellen, ustedes ya me han hecho esto. Metódicamente arreglé mis documentos. La diferencia es que tengo pruebas legales de cada centavo transferido, de cada cuenta abierta en secreto, de cada consulta legal sobre divorcio fraudulento. Guillermo explotó, hijo de puta manipulador. ¿Realmente? Sonrío sinceramente por primera vez en semanas. Porque grabé toda la conversación del domingo pasado, incluida Samantha admitiendo que soy un poco patético, y ustedes discutiendo cómo extraer más dinero de su esposo fallido. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación durante unos segundos. Sus propias voces llenaron la habitación, burlándose y conspirando. ¿Como tú? Samantha temblaba. La aplicación de grabación se activó tan pronto como escuché las primeras palabras. 53 minutos de evidencia de conspiración financiera y proyecto de divorcio fraudulento. Jessica comenzó a sollozar. No sabíamos que estabas escuchando. Por supuesto que no. Estaban demasiado ocupados planeando cómo explotar más a su inútil esposo en los próximos meses. Me dirigí a la puerta, deteniéndome para una última observación. Guillermo, he reportado sus irregularidades fiscales relacionadas con préstamos indocumentados. El IRS debe contactarlo esta semana para una auditoría completa. Lo último que vi antes de salir fue que Guillermo se derrumbó en el sillón. Ellen lloró copiosamente y Samantha miró los contratos como si fueran una sentencia de muerte. Afuera, respiré el aire fresco y sonreí. Ese marido inútil acababa de convertirse en el problema más costoso de su vida. Y el verdadero pánico ni siquiera había comenzado todavía. Una historia más de drama,
Justicia y Revelaciones ha llegado a su fin más, pero nuevas historias te esperan aquí. Inscríbete y no te pierdas la próxima.